Damos gracias a Dios que nos permite compartir la guía de estudio de nuestro Instituto Bíblico, la materia Métodos de Estudio Bíblico o Cómo estudiar la Biblia. Tenemos en este caso 44 preguntas y vamos a verlas, cada una de ellas. Vamos a repetir cada pregunta, la respuesta 2 veces, para que los que están tomando nota se les facilite un poquito, y de todos modos seguimos atentos a cualquier cuestión que surja con estas preguntas de nuestra guía. Pregunta número 1, palabra traducida meta y hodos. La respuesta es método. De la palabra dos griegas meta y hodos, sacamos la palabra en español método. Pregunta número 2, ¿son tareas relacionadas con el trabajo arduo como estudiantes de la Biblia? Respuesta, estudiar el texto y estudiar el contexto. Vamos a ver otra vez la pregunta 2. ¿Son tareas relacionadas con el trabajo arduo como estudiantes de la Biblia? Respuesta, estudiar el texto y considerar el contexto. Pregunta número 3. Definición de trabajo arduo. En el ministerio de enseñanza no existen atajos ni soluciones simples. Repetimos, pregunta 3. Definición de trabajo arduo. En el ministerio de enseñanza no existen atajos ni soluciones simples. Pregunta número 4. Actitudes necesarias para el estudio bíblico. Respuesta, reverencia, sinceridad, receptividad y humildad. Son 4 características. Otra vez pregunta 4. Actitudes necesarias para el estudio bíblico. Respuesta, reverencia, sinceridad, receptividad y humildad. Pregunta número 5. Recursos espirituales para los maestros cristianos. Respuesta, oración, estudio, meditación, memorización y adoración. Pregunta 5. Recursos espirituales para los maestros cristianos. Respuesta, oración, estudio, meditación, memorización y adoración. Solamente los cristianos tenemos estas 5 bendiciones como recursos para poder desarrollar nuestro ministerio. Pregunta número 6. Conceptos básicos en los hábitos de estudio. Respuesta, actitud, frecuencia y respuesta. Pregunta 6. Conceptos básicos en los hábitos de estudio. Respuesta, actitud, frecuencia y respuesta. Pregunta número 7. Ayudas bibliográficas para el ministerio cristiano. Respuesta, comentarios bíblicos, concordancia amplia y versiones de la Biblia. Por supuesto, hay más recursos, pero con estos 3 podemos resolver nuestro examen. Pregunta 7. Ayudas bibliográficas para el ministerio cristiano. Respuesta, comentarios bíblicos, concordancia amplia y versiones de la Biblia. Pregunta número 8. ¿Es el fundamento de toda la enseñanza en la iglesia? Respuesta, la Sagrada Escritura. Pregunta 8. ¿Es el fundamento de toda la enseñanza de la iglesia? Respuesta, la Sagrada Escritura. La Biblia es la fuente de todo lo que enseñamos en todos los ministerios de nuestra iglesia. Pregunta número 9. Compromiso exclusivo para los estudiantes de la Biblia. Respuesta, dependencia del Espíritu Santo. Pregunta 9. Compromiso exclusivo para los estudiantes de la Biblia. Respuesta, dependencia del Espíritu Santo. Solamente los maestros cristianos dependemos del Espíritu Santo al estar enseñando su palabra. Pregunta número 10. Identifique los conceptos básicos de estudio bíblico. La respuesta, ahí decíamos, es actitud, frecuencia y respuesta. Actitud, frecuencia y respuesta. Pregunta 11. Describa el valor de los métodos de estudio en el contexto cristiano. Respuesta, tienen el más alto valor. Pregunta 11. Describa el valor de los métodos de estudio en el contexto cristiano. Tienen el más alto valor. Entonces, todos los métodos de estudio son valiosos porque nos fortalecen como recursos para nuestro ministerio en la iglesia cristiana. Pregunta 12. ¿Es el estudio de los trasfondos bíblicos? Respuesta, analizar en detalle personajes, vida familiar,
detalles históricos y geografía. Nuevamente, pregunta 12 es el estudio en trasfondos bíblicos. Respuesta, analizar en detalle personajes, vida familiar, detalles históricos y geografía. Todo eso abarcamos cuando hacemos trasfondos bíblicos. Pregunta número 13. Asuntos relevantes a analizar el estudio en los Salmos. Respuesta, escritor, título, bendiciones y condiciones para su cumplimiento. Repetimos, pregunta 13. Asuntos relevantes al realizar un estudio en los Salmos. Escritor, título, bendiciones y condiciones para el cumplimiento de estas bendiciones. Esto es en Salmos solamente. Pregunta 14. Define la utilidad del estudio en Proverbios. Respuesta, observar lo que se ofrece como sabiduría, identificar conductas negativas e identificar principios imperecederos. Repetimos, pregunta 14. Define la utilidad en el estudio de Proverbios. Respuesta, observar lo que se ofrece como sabiduría, identificar conductas negativas e identificar principios imperecederos. Todo esto es para el estudio en Proverbios. Pregunta 15. Método de estudio dirigido al Señor Jesús y a su enseñanza. Respuesta, muy sencilla, vida y enseñanzas de Cristo. Pregunta 15. Método de estudio dirigido al Señor y a su enseñanza. Respuesta, vida y enseñanzas de Cristo. Es una respuesta muy sencilla. Pregunta 16. Método enfocado en las comparaciones enseñadas por el Señor Jesús. Respuesta, parábolas de Jesús. Pregunta 16. Método enfocado en las comparaciones enseñadas por el Señor Jesucristo. Respuesta, parábolas de Jesús. Recordamos que en la palabra griega parabolé significa comparación. Entonces Jesús, todas las veces que usó alguna comparación en su enseñanza, las tenemos identificadas como 29 parábolas que están ahí en los 4 evangelios. Pregunta 17. Temas relevantes en el método biográfico. Respuesta, infancia, juventud, adultez, vejez y vida familiar. Recordemos, es el estudio de un personaje. Pregunta 17. Temas relevantes en el método biográfico. Respuesta, infancia, juventud, adultez, vejez, vida familiar y carácter. Todo esto abarcamos cuando estudiamos a un personaje bíblico. Pregunta 18. En esto consiste el estudio comparativo. Respuesta, contrastar el carácter y el ministerio de 2 personajes bíblicos. Respuesta, pregunta 18. En esto consiste el estudio comparativo. Contrastar el carácter y el ministerio de 2 personajes bíblicos. Recordamos, vemos contrastes de ellos y de esta manera tenemos un estudio comparativo. Pregunta 19. Personajes bíblicos que usamos en el estudio comparativo, esto es en nuestro caso, en el curso. La respuesta es José y Daniel. Pregunta 19. Personajes bíblicos que usamos en el estudio comparativo. En nuestro curso vimos la comparación o contraste entre José y Daniel. Pero por supuesto se pueden hacer de 2 personajes, cualesquiera que sea su naturaleza o sus cualidades o defectos. Pregunta 20. Defina el método biográfico. Respuesta es el análisis de la vida de un personaje bíblico. Pregunta 20. Defina el método biográfico. Es el análisis de la vida de un personaje bíblico. Recordamos, es como la biografía de un personaje en la palabra de Dios y tenemos todo un esquema para poder sacar la enseñanza de este personaje del Antiguo o del Nuevo Testamento. Pregunta 21. Aspectos a estudiar en el análisis de un capítulo. Respuesta, enseñanzas acerca de Dios, personas involucradas y lección central. Pregunta 21. Aspectos a estudiar en el análisis de un capítulo. Respuesta, enseñanzas acerca de Dios, personas involucradas y lección central. Recordamos, esto es en el estudio de un capítulo. Es muy específico y un poquito breve este esquema. Pregunta 22. Método con el que se logra una visión inmediata y general de un libro bíblico. Respuesta, vistazo de un libro. Respuesta 22.
método en que se logra una visión inmediata y general de un libro bíblico. Respuesta, vistazo de un libro. Recordemos, es una visión sinóptica muy breve de un libro en la palabra de Dios. Pregunta 23. Partes que constituyen el vistazo de un libro. Respuesta, apuntes, trasfondo y bosquejo del libro. 23. Partes que constituyen el vistazo de un libro. Apuntes, trasfondo y bosquejo del libro. Reiteramos, esto es el análisis general de un libro. Pregunta 23. Es esto, apuntes, trasfondo y bosquejo de un libro. Pregunta 24. Aportaciones en el vistazo de un libro. Respuesta, un análisis breve y conciso. Pregunta 24. Muy sencilla. Aportaciones del vistazo de un libro. De este método sencillo, un análisis breve y conciso, repetimos, de un libro en la palabra de Dios. Pregunta 25. Defina la gráfica analítica de un párrafo. Respuesta, diagrama del segmento con notas marginales y observaciones. Respuesta otra vez. Pregunta 25. Define la gráfica analítica de un párrafo, diagrama de un segmento de la Biblia con notas marginales y observaciones. En este caso es de un párrafo. Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, ese párrafo solamente hacemos el diagrama del segmento y ponemos notas marginales y observaciones. Decíamos, este es un estudio como de diagrama en 3 partes, pero es muy sencillo realizar realmente la gráfica analítica de un párrafo. Pregunta 26. Procedimiento para la gráfica analítica de un párrafo. Preliminares, estudio temático principal y estudios suplementarios. Repetimos, pregunta 26. Procedimiento para la gráfica analítica de un párrafo. Respuesta, preliminares, estudio temático principal y estudios suplementarios. Entonces, los preliminares, recordamos alguna información previa a lo que queremos revisar, el estudio temático principal de ese párrafo y estudios suplementarios. La respuesta 25 y 26 no son iguales. La respuesta a la 25 es definir la gráfica que tiene esa respuesta y el 26 es el procedimiento de esa gráfica. Entonces son un poquito diferentes las respuestas y ya las tenemos aquí, bueno, pues dentro de nuestra guía de estudio. Pregunta 27. Método de estudio que plantea de hechos particulares llegar a conclusiones generales. Respuesta, método inductivo. Pregunta 27. Método de estudio que plantea de hechos particulares llegar a conclusiones generales. Respuesta, método inductivo. Recordamos, de lo particular a lo general es inducción y en este caso tenemos el método inductivo. Pregunta 28. Partes del método inductivo: observación, interpretación y aplicación. Respuesta, pregunta 28. Partes del método inductivo: observación, interpretación y aplicación. Recordamos, es así un estudio muy sencillo que nosotros aplicamos en la palabra. La observación es lo que nosotros vemos en ese pasaje, en ese contexto. La interpretación es qué significa y la aplicación es cómo trasladamos eso a nuestro contexto. No sacar los principios y formas de la Biblia a nuestros principios y formas culturales, no. Sacamos los principios de la palabra, pero las formas son distintas. Por eso tenemos ahí alguna diferencia con algunas congregaciones que hacen exactamente dentro de la cultura judía o de la cultura del Nuevo Testamento las cosas y decimos no es correcto. Nosotros tenemos un contexto un poquito distinto. Aunque tenemos los mismos principios, la aplicación de ellos no es exactamente igual. Pregunta 29. Deja el detalle y trata de captar la idea general de un libro de la Biblia. Respuesta, método sintético. Repetimos, pregunta 29. Deja el detalle y trata de captar la idea general de un libro de la Biblia. Respuesta, método sintético. Recordamos, muy conciso también este esquema, le llamamos método sintético. Pregunta 30. Significado de la palabra síntesis. Respuesta, poner junto o poner todo en forma compuesta. Respuesta, pregunta 30. Significado de la palabra síntesis es poner junto o poner todo en forma compuesta. Pregunta 31, muy sencilla. Número de lecturas que requieren el método sintético. Respuesta, 3. 3 lecturas. Pregunta 31. Número de lecturas que requieren el método sintético. Respuesta, 3. 3 lecturas para el método sintético. Pregunta 32. Información que se incluye en el método histórico.
Respuesta: enseñanzas acerca de Dios, personas involucradas y lección central. Repetimos, pregunta 32, información que se incluye en el método histórico. Respuesta: enseñanzas acerca de Dios, personas involucradas y lección central. Son esas tres partes del método histórico. Pregunta 33. Identifique el libro de la Biblia que usamos en el curso de método histórico. Respuesta: primera epístola del apóstol Juan en nuestro curso. Usted puede usar para cualquier libro, pero en nuestro curso, pregunta 33, identifique el libro de la Biblia en que usamos para el método histórico. Fue la primera epístola del apóstol Juan. Recordamos, en primera de Juan estaba el gnosticismo muy fuerte y algunas filosofías, y Juan tiene que escribir en su primera carta general todas las lecciones acerca de esas filosofías y llama a la iglesia a estar firme en Cristo. Pregunta 34. Defina el método teológico. Respuesta: escudriñar a fondo un libro o una doctrina en la palabra de Dios. Pregunta 34. Describa el método teológico. Respuesta: escudriñar a fondo un libro o doctrina en la palabra de Dios. Recordamos, el método teológico puede ser un libro completo o una doctrina, de manera que es muy versátil este método y bueno, vamos a ver cómo lo aplicamos en nuestro estudio aquí en la iglesia en esta ocasión. Pregunta 34. Esta es la palabra de Dios. Pregunta 35. Describa la doctrina de la triunidad. Respuesta: enseñanza bíblica sobre un Dios en tres personas. La respuesta 35. Define la doctrina de la Trinidad. Enseñanza bíblica sobre un Dios en tres personas. Fue el caso que usamos en la iglesia con nuestro curso, pero se pueden aplicar a todas las doctrinas y a todos los personajes o libros de la Biblia. En nuestro caso, cuando hablamos de la Trinidad, decíamos es una verdad bíblica, un Dios en tres personas. Aunque no aparece en la Biblia la palabra Trinidad, pero sí está la realidad de esa Trinidad allí en la palabra de Dios. Pregunta 36. Contexto global de los nombres de Dios. Respuesta: términos usados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Respuesta, pregunta 36, contexto global de los nombres de Dios. Respuesta, términos usados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Fue lo que hicimos en nuestro método teológico. Todos los textos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y fue bendición sacar este estudio, ¿no? Pregunta 37, referencia a la primera persona de la Trinidad. Respuesta, Padre de huérfanos, defensor de viudas y da buenas dádivas. Pregunta 37. Referencias a la primera persona de la Trinidad. Respuesta: Padre de huérfanos, defensor de viudas y da buenas dádivas. Esto no es todo lo que vimos en el curso, pero decimos quién es el Padre. En este caso, son las características sobresalientes que vamos a ver en el examen sobre el Padre. Pregunta 38 es la segunda persona. Referencias a la segunda persona de la Trinidad. Respuesta: conoce al Padre y lo revela y fue reconocido por demonios y da libertad. Respuesta nuevamente sobre Jesús. Pregunta 38. Referencias a la segunda persona de la Trinidad. Respuesta: conoce al Padre y lo revela, fue reconocido por demonios y da libertad. Repetimos, hay mucho más de Jesús, pero con estas tres características del Hijo vamos a diferenciar en nuestro examen quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, en base a algunas de sus atribuciones bíblicas que vimos en nuestro curso. Pregunta 39. Nombres bíblicos usados para el Mesías son todos los nombres que se refieren a Jesús: Jesucristo, Jesús, Mesías, Hijo del Hombre, Maestro, Salvador, Cristo y Cristo Jesús. Son 8 nombres. Respuesta, pregunta 39. Nombres bíblicos para el Mesías: Jesucristo, Jesús, Mesías, Hijo del Hombre, Maestro, Salvador y Cristo Jesús. Pregunta 40. Referencias a la tercera persona de la Trinidad. Respuesta: se movía sobre las faz de las aguas y reposaría sobre el Mesías. Pregunta 40 sobre el Espíritu Santo. Referencias a la tercera persona de la Trinidad. Se movía sobre la faz de las aguas y reposaría sobre el Mesías. Nuevamente hay muchísimo más que decir del Espíritu Santo, pero en este caso son 2 atributos principales. Se movía desde Génesis 1 en la faz de las aguas y reposaría sobre el Mesías. Recordamos en nuestro curso a nuestro grupo que las últimas 4 preguntas son de desarrollo.
Entonces vamos a verlas y repetirlas hasta que tengamos todas las respuestas completas. Son las más extensas. Estas 4 de la pregunta 41 a la 44 son de desarrollo. Vamos a ver cada una de estas últimas preguntas que son de desarrollo en nuestro examen. Pregunta 41. Explique el privilegio de ser hacedores de la palabra de Dios. Recordamos una gráfica de 2 columnas. ¿Qué son los oidores y qué son los hacedores? Los oidores escuchan, no viven la palabra, son receptores, son críticos, son pobres espiritualmente, son pasivos espiritualmente, son pasivos y contemplativos y son improductivos. La respuesta de los hacedores en contra de lo que nada más los que escuchan, los que tenemos que hacer la palabra, son piedras vivas, miembros activos, consecuentes en la fe, analítico, abundante en Cristo, da fruto, activo y útil. Repetimos nuevamente qué son los oidores y qué son los hacedores. Pregunta 41. Explica el privilegio de ser hacedores de la palabra de Dios. Bien, los oidores escuchan, no viven la palabra, son receptores, críticos, pobres espiritualmente, pasivos, contemplativos e improductivos. Contrario a esto, los hacedores son piedras vivas, miembros activos, consecuentes en la fe, analítico, abundante en Cristo, da fruto, activo y útil. Entonces son las 2 respuestas de oidores y hacedores que vienen en este examen. Pregunta 42. Lecciones vistas para estudiar el Sermón del Monte del capítulo 5 de Mateo. Entonces recordamos que vimos Mateo 5 y aplicamos ahí vida y enseñanzas de Jesús y sacamos 9 temas. El primer tema, las bienaventuranzas, Mateo 5 del 3 al 12, la sal de la tierra, Mateo 5, 13 y 14, la luz del mundo, Mateo 5, 14 al 16, Jesús y la ley, Mateo 5, 17 al 20, Jesús y la ira, Mateo 5, 21 al 26, Jesús y el adulterio, Mateo 5, 27 al 30, Jesús y el divorcio, Mateo 5, 31 y 32, Jesús y los juramentos, Mateo 5, 33 al 37, y el amor hacia los enemigos, Mateo 5, 27 al 36. Entonces son los 9 temas, repetimos. Pregunta 42, lecciones vistas en clase para estudiar el Sermón del Monte en el capítulo 5 de Mateo, sobre vida y enseñanzas de Jesús. Entonces tenemos aquí nada más capítulo 5, ni el 6 ni el 7, nada más el capítulo 5 tiene 9 temas. Nos repetimos, las bienaventuranzas, Mateo 5 del 3 al 12. La sal de la tierra, Mateo 5, 13 y 14. La luz del mundo, Mateo 5, 14 al 16. Jesús y la ley, Mateo 5 del 17 al 20. Jesús y la ira, Mateo 5, 21 al 26. Jesús y el adulterio, Mateo 5, 27 al 30. Jesús y el divorcio, Mateo 5, 31 y 32. Jesús y los juramentos, Mateo 5, 33 al 37. Y el último tema, el amor hacia los enemigos, Mateo 5, del 27 al 36. La pregunta 43 también es extensa. Cita las principales lecciones que aprendimos al aplicar el método histórico a la primera epístola del apóstol Juan. Todo lo que sacamos del método histórico. La respuesta fue escrita entre los años 85 y 100 después de Cristo. La ocasión, enfrentar la filosofía gnóstica. Destinatarios, la iglesia en Éfeso. Literatura contemporánea, los evangelios y las cartas paulinas. Costumbres contemporáneas, fuerte idolatría y dominio militar romano. Errores del gnosticismo, veía lo material como malo. Identificación con la filosofía platónica y la salvación depende de un conocimiento místico, tendencia dualista y desprecio por el evangelio. Los emperadores romanos en el tiempo de la primera carta de Juan, Tito, Domiciano y Nerva. La adoración a la diosa Diana era un fuerte desafío para la iglesia. Repetimos, pregunta 43. Cite las principales lecciones que aprendimos al aplicar el método histórico a la primera epístola del apóstol Juan. Respuesta, escrita entre los años 85 y 100 después de Cristo. Ocasión, enfrentar la filosofía gnóstica. Destinatarios, la iglesia en Éfeso. Literatura contemporánea, los evangelios y las cartas paulinas. Costumbres contemporáneas, fuerte idolatría y dominio militar romano. Errores del gnosticismo, veía la existencia moral como mala
identificación con la filosofía platónica, la salvación se debe a un conocimiento místico, tendencia dualista y desprecio por el Evangelio. Son los errores del gnosticismo. Los emperadores romanos en el tiempo de la escritura de la primera carta de Juan son Tito, Domiciano y Nerva. Estos tres, Tito, Domiciano y Nerva. Y la última respuesta: la adoración de la diosa Diana era un fuerte desafío para la iglesia. Recordamos un templo que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una adoración cotidiana de miles de personas, y esto era lo que pasaba en Éfeso. Tenían una fuerte oposición por esta adoración a la diosa Diana. Pregunta 44. Registre lo aprendido al aplicar el método teológico a las 3 personas divinas. Recordamos, fue el tema que usamos nosotros, pero usted el método teológico lo puede aplicar a cualquier doctrina o a cualquier libro de la palabra del Señor, o a cualquier personaje incluso, ¿no? Vemos ahí, el término Dios está registrado 42 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el término Dios aparece 76 veces. El nombre Jehová se encuentra 65 veces en el Antiguo Testamento, con 6 variantes. De los ejércitos, sanador, Nisi, que significa nos da la victoria, Salvador, Sidkenu, que es nuestra justicia, y Sama, que está allí. Esos son los 6 variantes. La persona del Padre tiene 47 referencias, que es perfecto, compasivo y merece honra. La persona del Hijo tiene 55 referencias, fue profetizado, se encarnó, murió y resucitó, entre muchas otras verdades. La persona del Espíritu Santo tiene 72 referencias, se movía sobre la faz de las aguas, da sabiduría, se manifestó de manera limitada en el Antiguo Testamento y tiene funciones trascendentales e ilimitadas en el Nuevo Testamento. Repetimos la última pregunta de nuestro examen, pregunta 44. Registre lo aprendido al aplicar el método teológico a las 3 personas divinas. El término Dios está registrado 42 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el término Dios aparece 76 veces. El nombre de Jehová se encuentra 65 veces en el Antiguo Testamento, con algunas variantes, que son 6. De los ejércitos, sanador, Nisi, que significa nos dará la victoria, Salvador, Sidkenu, que es nuestra justicia, y Sama, que está allí. Son las 6 variantes de Jehová en el Antiguo Testamento. La persona del Padre tiene 74 referencias. Básicamente es perfecto, compasivo y merece la honra. La persona del Hijo tiene 55 referencias, así como Hijo, fue profetizado, se encarnó, murió y resucitó. La persona del Espíritu Santo tiene 72 referencias, se movía sobre la faz de las aguas, da sabiduría, se manifestó de manera limitada en el Antiguo Testamento y tiene funciones trascendentales en el Nuevo Testamento. Pues, amados hermanos, terminamos nuestra guía de estudio, pero seguimos a sus órdenes sobre cualquiera una de las preguntas y recordamos, la fecha de nuestro examen es el último domingo de enero. Gracias a todos por su atención.